8 de la mañana, Davos nos ha puesto la fotografía encima de la mesa, nos ha puesto delante de la cara la fotografía de cómo va y cómo puede resolverse la guerra de Ucrania. Ayer en Davos las dos posiciones claras, la posición de la negociación de la paz, la posición de la victoria de Ucrania como único camino para el final de la guerra en Ucrania. Ojo, porque encima de la mesa Henry Kissinger, 99 años, Premio Nobel de la Paz en 1973, no regalado como Obama hace unos años, sino ganado a pulso, guerra de Vietnam y todo el movimiento de conseguir la paz y la descompresión de la presión contra la URSS en la época de Nixon, 99 años, ha vivido las dos guerras mundiales. Sanna Marin, ayer sin tomar nada, diciendo que la guerra de Ucrania tenía que terminar sí o sí por la fuerza, con la victoria de Ucrania. Ojo, porque el mundo se enfrenta ante la posición que vivimos en el siglo XX. El mundo vuelve al siglo XX. Ojo, porque ayer Davos quiso devolvernos a la parte intermedia de las dos contiendas mundiales, con la misma posición, con el mismo planteamiento, con diferentes nombres, salvo el de Kissinger, pero con la fotografía de cómo afrontar lo que sucedió en el siglo XX, en el siglo XXI. Y ojo, porque ni Sanna Marin ni Henry Kissinger acaban de dar una receta diferente de lo que trágicamente sucedió en el siglo XX. Por lo que Davos nos está planteando que nos olvidemos de los cisnes blancos, que el final de la guerra de Ucrania, sea por el camino que sea, va a conllevar una época de desestabilización geopolítica, geoeconómica, que nos va a acompañar durante la próxima década. Ojo, porque Davos nos ha planteado que A o B no terminan de ser la solución al problema si miramos al siglo XX. Entremos en cada uno de los escenarios. Sanna Marin, ayer, sin tomar nada, como en Nochevieja, allí sí que tomó. Aquí, sin nada encima, hizo un planteamiento muy agresivo sobre cómo Occidente tiene que defender las fronteras de Ucrania. La guerra tiene que terminar, la tiene que ganar Ucrania. Y si no la gana Ucrania, Rusia invadirá otros países. Escuchen a Sanna Marin. We don't know when the war will end, but we have to make sure that it will end Ukrainians win. I don't think that there's any other choice. If Russia would win the war, then we would only see decades of this kind of behavior ahead of us. I think other countries are looking very closely at what is happening now in Ukraine. And if Russia would win, then it would send a message that you can invade another country, you can attack another country, and you can gain from that. We don't. Atacará a otro país, invadirá a otro país si la guerra no acaba con el único camino que puede terminar la victoria de Ucrania. Sanna Marin, esa posición más joven, con el desconocimiento, como buena parte de la población, por supuesto, de las dos primeras guerras mundiales, con la posición muy puesta en que la seguridad internacional solo se defiende defendiendo ahora mismo a Ucrania. Una posición muy parecida a la de la Primera Guerra Mundial, una posición prácticamente calcada que conllevó luego el resurgimiento interno en Alemania de una sensación de que habían sido humillados, de que habían tenido en la Primera Guerra Mundial una posición, el resto de países contra Alemania, que les llevaba a volver a estar nerviosos en todo el movimiento. Por lo que en Davos, ayer, entre pasillos y despachos, el principal mensaje contra Sanna Marin es: esto ya lo vivimos en la Primera Guerra Mundial. No se arreglan estas situaciones si no hay una cesión, un convencimiento de que esto de verdad va a terminar. Y ahí entró Henry Kissinger, un par de horas después, 99 años, Premio Nobel de la Paz en 1973, criticado por muchos, sobre todo en América Latina, por haber estado auspiciando golpes de Estado. La izquierda siempre ha denostado a Henry Kissinger, pero Henry Kissinger siempre ha sido esa figura diplomática en Estados Unidos. Por ejemplo, tras los atentados del 11S, fue la persona que se puso al frente de todo el movimiento diplomático en Estados Unidos para liderar una respuesta a lo que había sucedido. Lo hizo con Nixon, lo hizo con Bush muchos años después, 40 años después, y ahora vuelve a aparecer en escena en Davos para decirle al mundo que el camino es el apaciguamiento. Se pueden imaginar cuál es la respuesta. Ya apaciguamos bastante a Hitler y Hitler nunca se apaciguó.
Pero los dos posicionamientos ya están encima de la mesa. ¿Qué es lo que dice Kissinger? Hay que sentarse a negociar y solo mediante la negociación y los puntos en común para generar un mundo mejor a futuro podremos resolver una situación que ahora mismo es límite. ¿Qué es lo que sí entiende Kissinger porque lo negoció en los 70? Cómo descomprimir la tensión con la Unión Soviética / con Rusia ahora. Davos nos ha servido para ver las dos posiciones. Kissinger, 99 años, fíjense ayer, el planteamiento que le hace al mundo, os vais a equivocar si pensáis que el único camino para resolver el problema es ganar la guerra de Ucrania. Escuchen. Of a kind of military action that can devastate humanity. The two countries will, of course, not talk about a bilateral domination of the world. The two countries have their allies and have their cultural preferences. 8 y 6, Henry Kissinger en esa fotografía, en esa imagen, en ese planteamiento de cómo se tiene que utilizar el apaciguamiento como clave fundamental para conseguir resolver el problema en la guerra de Ucrania. Los dos planteamientos ya encima de la mesa y al otro lado de la escena, Vladimir Putin, ayer diciendo que la guerra de Ucrania no le está afectando en los números, en la economía, en la situación económica del país. Escuchen a Vladimir Putin. С некоторых итогов прошлого года в российской экономике. Как уже отмечалось, ее фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов. По оценке Минэкономразвития, вот коллеги еще скажут, валовый внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам, помните, да, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уже не говорю про зарубежных экспертов, предрекали падение 10, 15 и даже 20%. Guerra de Ucrania como argumento principal en Davos. Ojo al dato de IPC que hemos conocido en Reino Unido hace apenas unos minutos. En un IPC en Reino Unido que esperábamos que tuviese una descompresión importante, no lo ha conseguido. El gobierno británico tiene frente a sí un movimiento de la inflación en Reino Unido que se mantiene en los términos que se esperaba que pudiera estar. Ha cumplido, pero con una décima más, el dato interanual. Se esperaba un 6,2, ha sido un 6,3. No consigue la subyacente Reino Unido reducirla hasta el 6,2%, la mantiene en el 6,3%, de tal manera que Reino Unido sigue peleando en ese camino contra la subyacente. El problema principal lo tiene en la inflación. Se le queda en el 10,5% como esperaba el mercado, en dos dígitos por encima del 10%, venía del 10,7%. Consigue reducir solo 2 décimas. En términos intermensuales sigue generando todavía inflación, no consigue reducir el crecimiento, todo lo contrario, lo acelera 0,4% frente al 0,3% que esperaba el mercado. El epicentro de los problemas se empieza a situar en Reino Unido, tanto en crecimiento como en inflación, donde se ve de una manera muy clara de qué manera Reino Unido empieza a tener un problema de estanflación importante. Un problema de estanflación muy importante, con la subyacente creciéndole, con el movimiento también de no conseguir reducir de una manera acelerada la inflación en el conjunto de Reino Unido. Era el dato que esperábamos macro esta mañana. A nivel de mercados, ahora volveremos otra vez a Davos, se mira mucho la fotografía de lo que ayer dijo la OPEP, de tal manera que vemos en el mercado como el petróleo hoy y desde la tarde de ayer busca un movimiento un poquito de recuperación. Vamos a ver si podemos ver aquí los datos de mercados. Petróleo, protagonista principal, porque dijo la OPEP que iba a haber de China una petición, una demanda mayor de 500.000 barriles diarios de petróleo adicionales, añadidos. Y eso significa que hay más demanda. Por lo que si la OPEP no toca la oferta, y no tiene pinta de que lo quiera hacer, el precio sube. De tal manera que el protagonista vuelve a ser el petróleo, vuelve a superar los 85 el Brent, vuelve a superar los 80 el West Texas. ¿Qué es lo que no miró ayer el mercado? ¿Qué es lo que no miró ayer
el inversor. ¿Qué iba a pasar con los inventarios que están ahí agolpados en Estados Unidos? Unos inventarios que tiene tanta cantidad, 19 millones de barriles diarios de petróleo, esperando como sucedía en el coronavirus. Pero por ahora China tira más. Y eso hace que el mercado le esté dando al petróleo el movimiento de subida. Dow Jones arriba, S&P 500 arriba, en el entorno del 0,20 el S&P 500, 4.017, VIX arriba un 7%, más tensión geopolítica, 20,75, DAX arriba 0,24, Eurostoxx 0,26. Vamos a ver cómo cotizan la inflación en Reino Unido, que puede ser un problema importante. Gas natural que sigue con su caída del 1,53%. Sigue el euro arriba, 1,083. No consigue tener fuerza para irse al 1,10 o al 1,9 con fuerza, 102,32, no termina de ceder el dólar, 1,2326 está la libra esterlina. Volviendo a Davos, el otro protagonista principal en la jornada de ayer era Pedro Sánchez, que estuvo dando, bueno, la fotografía de un país que es locomotora, no sabe toda Europa de qué es locomotora, de la economía europea, que tiene como puntas de lanza fundamentales, dice Pedro Sánchez, lo que está sucediendo con el paro en datos históricamente bajos. Nunca se había tenido tanto trabajador y tan poca tasa de paro en España. Bueno, nunca Europa tuvo la tasa tan baja, nunca Estados Unidos tuvo la tasa tan baja, lo raro sería que no la tuvieras tú. Nunca en España se había tardado tanto en dar el dato de los fijos discontinuos en ese entorno, porque si le añadimos el millón de fijos discontinuos, España no tendría una tasa históricamente baja de paro. Tendría la situación real, y esa no le gusta a Sánchez. Escuchen a Sánchez. España sufrirá inevitablemente algunos de los efectos de este contexto, pero también está mostrando magníficos signos de resiliencia y fortaleza. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. En estos momentos España tiene el nivel de empleo más alto de su historia, sigue creciendo por encima de la media de la eurozona y registra la tasa de inflación más baja de la Unión Europea. Lo que le preguntaban cuando decía esas tonterías es: oiga, ¿me puede traer el algodoncillo ese que borra los datos? El Mr. Proper de la contabilidad. ¿Cómo que la tasa más baja? La tasa más baja la tienes porque habéis hecho lo que habéis hecho, que es sacar a todos los fijos discontinuos de la contabilidad, que ya no se contabilizaban. Lo que habéis cambiado es la manera de contabilizar los fijos discontinuos. ¿Cómo puede ser que haya más personas cobrando el paro que el número de parados que hay en España? Solo se entiende con un gobierno socialista haciendo las cuentas. 1 más 1 no son 2, ¿vale? Pues ya está, si todos lo entendemos, así empezaron con Orwell en 1984, toda la población. Oiga, es que 1 más 1 no son 2, ¿usted se lo cree? Sí, hombre, por supuesto, 1 más 1 no son 2. Gobierno de Sánchez va a Davos a tomar el pelo a todos los amiguitos, que les da igual. Además, si es que no había nadie en la sala. Estaban los empresarios españoles, algunos de los cuales llegaron hasta tarde, y porque les obliga la situación de tener que estar con él. Pero inversores internacionales en la sala de Sánchez, pero si daba pena verla. Pero si no había nadie. Estaban los que estaban obligados a estar. Pero fuera de los que estaban obligados a estar, ¿para qué iban a escuchar sandeces allí? Sáncheces, allí. La tasa de paro es la mínima, pero si habéis cambiado la metodología. Si ahora hay más personas cobrando el paro que número de parados en España. Si habéis hecho ya, habéis retorcido la contabilidad, todo lo que se podía, para poder dar el dato de, oiga, es que en el conjunto de Europa están en tasa histórica. Pues yo también quiero tasa histórica, les ha dicho Sánchez. Quiero la misma tasa. Pues mira, Pedro, tenemos una manera. Todos estos decimos que no están parados, porque como dentro de 6 meses, en junio, van a volver a trabajar vendiendo helados en Benidorm, y estos 5 meses, pues no son parados, pero cobran del paro. Ya, pero me da igual. Spain is different. Hemos cambiado el tomar la taza de café en la Plaza Mayor con botella a que Pedro Sánchez nos cuente mentiras y todos nos las creamos. Todos. Desde ha bajado la inflación, ¿cómo que ha bajado la inflación? La inflación estará subiendo menos, pero bajar no está bajando. A que haya más número de gente cobrando el paro que parados apuntados en la lista. Y dice, perdón, si está cobrando el paro es parado. No, porque va a vender helados en Benidorm en agosto.
Y dices, bueno, ya, pues en agosto lo sacas de la lista del paro. Pero mientras es un parado. ¿Por qué? Porque cobra del paro. Nos hemos creído que 1 más 1 no son 2 y nos da lo mismo. ¿Por qué? Pues porque está todo el mundo adormecido. Venga, 1 más 1 no son 2. ¡Ah, qué bien, qué gracioso! No, gracioso. Os está tomando el pelo. 1 más 1 son 2. Un parado es un parado. No, un parado no se le contabiliza porque va a trabajar en agosto. Estamos en tasa mínima de desempleo. Pues porque estamos en tasa mínima de desempleo, lo que puede decir Sánchez directamente es que todo el mundo tiene trabajo. Total, se lo va a querer igual todo el mundo. Oiga, es que yo no trabajo. Bueno, ¿cómo que no trabajas? En algún momento trabajarás en tu vida. Bueno, sí, pero dentro de 15 años. Bueno, pues entonces eres un trabajador. Y ya está, tasa de paro, 0. En España todo el mundo trabaja. Con la manera de contabilizar de Sánchez, de que total, bueno, solo le falta al gobierno, en la partida de nacimiento, oiga, vengan al registro civil, tome, contrato de trabajo del Estado. Ya está. El bebé, con 3 días de vida, ya tiene un contrato de trabajo. Ya nunca contabilizará en las listas del paro. Bueno, es que hemos llegado a un absurdo y una tontería en la que dice, bueno, pero es que aquí, ¿qué inversor extranjero se va a creer las sandeces de nuestro país? Tasa de paro, no me la creo. Tasa de inflación, no me la creo. Porque no mandan los datos a Eurostat como Dios manda. Y va a Davos, claro, cuando llega a Davos Sánchez, no hay nadie recibiéndole. ¿Pero quién va a ver? Le pusieron a un presentador que nadie sabía quién era, le podían haber puesto a Franchina Lacqua, de Bloomberg. Le habría dado esta carnet de identidad. Escuchen otra de Sánchez, porque claro, como con la economía vio que la inexistencia de público no le vitoreaba, pues todo este gran líder que tiene ese carácter, que busca la grandilocuencia, la presencia a nivel internacional, que me amen todos, quiero ser presidente de Europa, etcétera, etcétera, dijo, espera, que por la economía no me creen, porque estos saben de economía algo. Como saben de economía, me voy a hablar de Putin. Oiga, está dando discurso, aquí nadie me vitorea, aquí nadie me aplaude, aquí nadie. Voy a decir Putin y a ver qué pasa. Y entonces dijo Putin, las semillas rotas de Putin, porque alguien, no sé, algún filósofo de estos de media pluma, le escribió las semillas rotas, no sé cuánto, tal, pum, escuchen a Sánchez. Pero hay una cosa crucial más que hay que hacer. Tenemos que luchar contra las semillas podridas que Putin ha plantado en nuestros propios países. No olvidemos que el autócrata ruso no está solo en su aspiración reaccionaria de fracturar el mundo y hacer retroceder el reloj. Tiene muchos aliados en Europa. Ahora ocultan sus simpatías y conexiones con Putin, pero hace apenas un año lo visitaban y elogiaban sus formas. Debemos evitar que estas fuerzas políticas lleguen a las instituciones y destruyan la Unión Europea desde dentro. Y como no terminaban de vitorearle, porque en el fondo, como estaba todo oscuro, no veía que no había nadie ahí abajo, en el anfiteatro, ¿por qué no gritan? Acabo de nombrar a Putin. Dijo, tercer argumento clave para que me vitoreen. ¡Ultraderecha! ¡Vox! Y entonces, bueno, no dijo Vox, dijo ultraderecha de una manera así como las semillas podridas. Pero si las semillas podridas están en tu gobierno y en tus aliados. En fin, pero ¿quién iba a Rusia a compadrear? ¿Pero quién ha estado yendo a la URSS a compadrear durante los últimos 60 años? ¿Tus socios? ¿Pero cómo tienes tanta jeta? ¿Quién va a estar ahí compadreando con el entorno? ¿Qué cree de la guerra de Ucrania el Partido Comunista que te apoya en el gobierno? ¿Qué cree Yolanda Díaz? ¿Qué cree Echenique? ¿Qué cree Bildu? Pero Sánchez, pero si los ultras están a tu lado, menos uno, pero el resto de ultras están a tu lado. Pero Rusia, ¿quién sonríe con Rusia? Tus aliados en el gobierno. Entonces, claro, acaba el discurso Sánchez y los pocos que había se fueron. Y entonces ya le meten a una sala y se ve esta imagen, le ponen a un presentador ahí marionetilla, no supo más que leer esto porque estaba hablando de economía y empezó ahí, ven la cara de concentración, estaba Reinés entre otros, que fue el de los pocos que se acercó a saludarle un poquillo. ¿Pero quién había aquí? Dice 60 empresarios. ¿Pero qué 60 empresarios? Aquí está Reinés. No, estos son dos que no sabemos qué es eso, que se acercan ahí a hacer un poco de bulto. Mira la sonrisilla ahí, dice 60 empresarios. No te voy a ver nadie. ¿Por qué? Porque no tienes ni pajolera idea de lo que dices.
No tienen ni idea. Y habías estado en la sala comentando, diciendo sandeces y tonterías. Y ya luego metiste a Putin, metiste ultraderecha, que son las únicas cosas que en un entorno de Davos empresarial se te ocurre decir. Las semillas podridas. Ahí estaba Rines, ha salido muy rápido. Y luego, aquí tenemos, fíjense la cantidad de empresarios que se ve en lo que ha distribuido Moncloa. Si aquí llega a estar Larry Flynn, si aquí llega a estar toda la gente de la banca privada norteamericana interesándose por invertir en España, ¿qué vídeo que es? Moncloa. Lo poco que hubo al lado de Sánchez. Las semillas podridas. Se quedó tan ancho. Pero entró en todo ese juego de discurso porque en el discurso principal de la economía, en el que se esperaba que Sánchez diera una fotografía muy positiva de cómo estaba España, se le desaguó por el camino. El paro, pero sí es mentira el dato de paro. Es mentira, es fake. Es mentira. Inflación en España, pero sí es mentira. Si el problema es que habéis dado la vuelta a todos los datos, eliminando lo que nos gustaba. Hasta el punto que Sánchez podía haber dicho, tenemos un mecanismo para convertir en cero, aquí estaba Rines, la tasa de paro de nuestro país. Recién nacido, contrato de empleo público, a futuro, cuando él lo quiera activar. Es decir, no es un parado, se acabó el paro en España. Podía haberlo planteado, es lo único que le faltó, como tontería grande, para la situación. 5 claves del día, que Davos nos ha dado mucho juego en esta última jornada. Vamos a ver hoy cómo empieza a comportarse. Von der Leyen, que también estuvo en Davos, planteó algo, bueno, por lo menos tiene algo de calado. Es decir, si Sánchez quiere ser presidente de Europa, que parece que es lo que quiere, debería plantear cosas con un mínimo de sentido, aunque luego no salieran, pero debería plantear algo. Von der Leyen apareció en Davos diciendo hay que crear un club de las materias primas para luchar contra el dominio de China. El problema ahora es Rusia. El problema final, el problema importante de verdad, se llama China. En ese entorno, la dependencia europea tiene que acabar. Un club de las materias primas lo que llevaría es a no depender de un único país en determinados aspectos que son fundamentales para la economía. Por ejemplo, el carbón. Dice von der Leyen, no dependamos exclusivamente de las exportaciones de China, no dependamos en determinadas materias primas y tierras raras de China. ¿Cuál es el problema para von der Leyen? Litio, todo el movimiento de baterías de futuro, grafeno. ¿Cuál es el problema de von der Leyen? Porque en Europa todas las asociaciones verdes respecto a las tierras raras paran cualquier no dependencia. Ahí en Extremadura tienes una mina que te puede poner el litio en órbita para poder ser España un país importante. Pero imagínense los problemas que están poniendo Sánchez & Company. ¿Quieres no ser dependiente de China? Empieza a utilizar tus tierras raras, como hace China. ¿Puedes no ser dependiente de un país? Sí, pero lo ideal no sería que tú también fueras uno de los actores principales explotando de una manera razonable tus tierras raras. Tierras raras son el suelo donde está uranio, donde tienes litio, donde tienes grafeno, pequeñas minas. No es un tema de poner en peligro ni el ecosistema ni la vida de las personas que trabajen allí. Pero ¿por qué los chinos o por qué China sí te gusta que lo hagan aunque pongan en peligro el ecosistema? Un poco cínico, ¿no? Entonces el Club de las Materias Primas, que suena a nueva serie juvenil de lectura para los niños, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar al Club de las Materias Primas y ahí tienes ahí a todos los minerales y no sé qué. Pues von der Leyen reclama que eso sea la clave fundamental para la pelea que tengamos con China para intentar evitar la dependencia europea. Oye, al menos planteó algo. Tiene los mismos visos de salir que funcionar el tope al petróleo ruso. Pero bueno, oye, va ganándose el sueldecillo de aquella manera von der Leyen. Kissinger, que ya lo hemos visto, dice que es hora de que Ucrania y sus aliados inicien conversaciones de alto el fuego con Rusia, con ese fondo detrás que hemos visto al inicio del programa. El precio del gas hoy volviendo a caer se desinfla ya un 80%. Dice Julius Baer, podría caer todavía un 40% más en este 2023. Y luego, en Davos, hemos visto la encuesta mundial de CEOs de PricewaterhouseCoopers, mantendrán las empresas plantillas y salarios. Este es un elemento fundamental en lo que ayer se presentó en Davos. De lo más importante es esto.
El 60% de las compañías encuestadas por Price dicen que no van a recortar sus plantillas. En un entorno en el que sí que vemos que se están empezando a recortar plantillas, sobre todo banca norteamericana y tecnológicas norteamericanas. El otro 80% dice que va a mantener salarios y que no espera una reducción, sino que espera que, aunque la situación económica pueda empeorar algo, tenga una fotografía de tranquilidad, tanto en plantillas, manteniéndolas, como en salarios, manteniendo esos salarios. De tal manera que lo que dicen los CEOs en Davos, en ese informe de Price, en esa encuesta de Price, es que las cosas las ven negativas, pero no tan negativas como para perder la fuerza laboral que le permita resurgir a partir del segundo semestre de este 2023. Vamos, que lo que están diciendo es que para el tiempo que vamos a estar en pseudo recesión, no merece la pena ni recortar plantillas ni recortar salarios. Se espera que Microsoft elimine el 5% de la plantilla, decía ayer Sky News, es el último sacrificio para rentabilizar la empresa, y Olaf Scholz. Y aquí llega Olaf Scholz diciendo, como clave fundamental del día, que Alemania va a evitar la recesión, que está convencido de que con los últimos datos del cuarto trimestre y con cómo ha empezado el primer trimestre de este año, el primer mes, este enero, sobre todo con la venta de automóviles, que para los españoles es como el turismo, pues para los alemanes ese corazón, ese motor es sobre todo la fuerza del sector automotriz, del sector de vehículos, que cree que va a evitar la recesión. Olaf Scholz diciendo que no habrá recesión en Alemania. Se pueden imaginar que si no hay recesión en Alemania, cambia toda la perspectiva de crecimiento que hay a lo largo del mundo, pero sobre todo en Europa. Si Alemania no entra en recesión, el resto de Europa tampoco entrará en recesión. 8:35, Eva Villanueva. Vamos a entrar en gráficos rápido, 8:43. Funcas, economía española, pero una visibilidad, claro, si esta es la mejor economía de Europa, según Sánchez. Vamos a ver el detalle de cómo va algunos fundamentales. Uno de ellos, tasa de ahorro. ¿Cuál es el problema que ve el BCE, determinados miembros? ¿Por qué? Porque una reducción tan agresiva de la tasa de ahorro, fíjense, después de lo recuperado en los tiempos del coronavirus, nos lleva a la otra fotografía que tiene el mercado ahora mismo, el aumento del crédito. En un momento en el que las condiciones crediticias se han dificultado, ¿hasta qué punto el aumento de, sobre todo los tipos de interés, el aumento de las dificultades para acceder al crédito, con la caída del ahorro, no puede acelerar una recesión, incluso ahora que Alemania dice que no, mucho más profunda por el endeudamiento de la población? Ojo a la tasa de ahorro española, que en el promedio del 2013-2019, dice Funcas, está en el 6,9, ojo porque está perdiendo esa línea media de promedio de tasa de ahorro en España, también por culpa de la inflación. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el turismo en niveles, empieza hoy Fitur, en niveles ya de 2020 anteriores al coronavirus, la pieza clave que buscaba el sector turístico, que era volver a los niveles anteriores al coronavirus, donde fue el sector principal dañado, o uno de los principales dañados. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo el PIB en España no ha alcanzado el nivel previo del coronavirus. Este sería 2022, el último dato que tenemos, estaríamos por debajo del nivel 100 que nos marca los tiempos del coronavirus. ¿Cuándo se espera recuperar? A mitad final del 23, con una recuperación muy tardía de la economía española, porque tiene una presión fiscal que carga las alas, que evita el crecimiento de la economía. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera la renta disponible bruta de los hogares está en una posición complicada en 2022. Oiga, es que se están forrando las empresas. No, a costa de que se esté forrando el gobierno, está esta fotografía de la renta disponible vía presión fiscal que están aguantando a los ciudadanos. Esta caída de empobrecimiento de la población, del 5,8% en el 22, de la renta disponible bruta real de los hogares, echa por tierra toda la fotografía del gobierno de que han funcionado todos los descuentos. Los descuentos han hecho que esto nos haya ido al 10%. Pero la presión fiscal impuesta por el gobierno ha llevado a que la renta bruta disponible de los hogares, es decir, el dinero que tenemos en el bolsillo, se haya desplomado un 5,8%, ni en los tiempos del coronavirus.
la presión fiscal junto con la inflación han sido la clave fundamental que ha llevado a un empobrecimiento general de todos los ciudadanos españoles en este 2022 pasado por culpa de no reducir una presión fiscal que estaba ahogando al ciudadano, subiendo más de 6 puntos desde que llegaron al gobierno. En el 53%. Vamos, que usted trabaja más de medio año solo para pagar impuestos. Caída de la renta bruta, un 5,8%. Una salvajada. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también cómo el Producto Interior Bruto de China, que conocíamos ayer, y muchos decían, bueno, pero si Europa cogiera ese 2,9, ¿cómo que China va ralentizándose? Miren, está clarísimo que China se está ralentizando. China ya venía ralentizándose, pero el movimiento, sobre todo del último año, cuando esperaba recuperar hasta aquí el 5,5% China de crecimiento, nos refleja que sobre todo la demanda interna china va deteriorándose. No tiene la fuerza de la demanda interna occidental, pero ha sido así siempre, no consigue relanzarse como quisiera. Y luego toda la parte exterior y toda la política de COVID-0 le ha llevado a este dato. Pero hombre, ¿cómo que no se está ralentizando el crecimiento de la economía china? Oiga, es que no se está ralentizando, decían ayer en el canal. Bueno, se está ralentizando. ¿Y entonces esto qué es? ¿Crecer o qué? ¿Ya estamos con el 1 más 1 no son 2? Oiga, pueden ser muy simpáticos con China. ¿Nos gusta China? Bueno, fantástico. Pero ¿cómo que no se está ralentizando el crecimiento de China? ¿Perdón? ¿Que no se está qué? Ahora vamos a ver el crecimiento de este año, si consigue volver a estas tasas del 5%, que les recuerdo que ni tan siquiera alcanzarían el momento anterior al coronavirus. Le damos palos a España porque no ha recuperado el momento anterior al coronavirus. Economía china. Pero ¿y cómo crece esto? Y además, de la manera en la que lo contabilizan, muy a la española también. Bueno, la española muy a la china. Pero la visibilidad de la caída del crecimiento, esta es la clave fundamental del crecimiento global. ¿Por qué se va frenando el crecimiento global? Por China. Ahora, que todos no deben depender de China, eso es otro debate. La realidad fundamental es que no se puede negar la ralentización económica de China. Es evidente, lo vamos a hablar enseguida con Perpe. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también de qué manera el Producto Interior Bruto chino, sin embargo, sí va caminando hacia el sorpaso. Aquí se ve el Producto Interior Bruto de China frente al de Estados Unidos. Bueno, claro, cuando decimos que Estados Unidos va al sorpaso, bueno, que el sorpaso a Europa se lo dieron hace mucho tiempo. Y sobre todo el sorpaso a Europa viene con una fuerza de dejarla atrás, pero a años luz. Fíjense porque esta fotografía nos refleja muy bien, como si fuese una carrera ciclista, hasta qué punto van uno detrás de otro o alejado del otro. Posicionamiento de China empieza a ser de demasiada cercanía a la economía estadounidense. Miren el siguiente gráfico, que nos marca, sin embargo, un aspecto fundamental que ayer se destacó. Nos lo comentaba además ayer por la mañana Eva Villanueva, cómo la población china había caído, sobre todo frente a nacimientos y con el movimiento también que había habido de aumento de defunciones, y cómo se había producido una imagen que era histórica, que era cruzarse por primera vez en una disminución la población china de funciones frente a nacimientos, cayendo el crecimiento de la población. Miren el siguiente gráfico, que nos marca, frente al crecimiento que vemos de la economía china intentando dar el sorpaso, la fuerza con la que Estados Unidos, en este GDP Now de la Fed Atlanta, lo que mide es el Producto Interior Bruto día a día, momento a momento, nos está marcando que la economía norteamericana va como un auténtico tiro, que económicamente va como una bestia, con un crecimiento superior al 4,1%, en un movimiento que se le vio a mitad de diciembre, final de diciembre, caer por debajo del 3%, pero ha vuelto a recuperar la previsión de crecimiento de la economía, que vuelve a estar por el 4,1%. Cuando ustedes dicen, no, pero es que está creciendo un 2,9%. Bueno, más vale a China crecer en torno al 5%, porque si no, ese sorpaso o esa diferenciación, lo que está encontrando Estados Unidos, sobre todo vía hidrocarburos, es el fuel para el crecimiento. Es esa gasolina del crecimiento que viene precisamente de hidrocarburos. Pero esto nos estaría marcando que no lo va a tener tan fácil el sorpaso China si no lo hace vía ahorro energético, de ahí también la alianza o la cercanía con Rusia, vía microchips, vía tecnología, vía nueva economía. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana también de qué manera estamos en una situación de cortos muy importante en el mercado. Estamos al mismo nivel que veíamos en marzo, cuando hablábamos de que China iba a recuperar la previsión de crecimiento de la economía, que vuelve a estar por el 4,1%. Cuando ustedes dicen, no, pero es que está creciendo un 2,9%. No, más vale a China crecer en torno al 5%, porque si no, ese sorpaso o esa diferenciación, lo que está encontrando Estados Unidos, sobre todo vía hidrocarburos, es el fuel para el crecimiento. Es esa gasolina del crecimiento que viene precisamente de hidrocarburos. Pero esto nos estaría marcando que no lo va a tener tan fácil el sorpaso China si no lo hace vía ahorro energético, de ahí también la alianza o la cercanía con Rusia, vía microchips, vía tecnología, vía nueva economía. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana también de qué manera estamos en una situación de cortos muy importante en el mercado. Estamos al mismo nivel que veíamos en marzo,
del 2020. Estamos mirando un movimiento de corto, según este índice de Goldman Sachs, muy potente en la economía. Está apostándose muy a corto en el conjunto de la economía por las dudas sobre los beneficios empresariales que vamos a ver en este trimestre y en el siguiente. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también la probabilidad de que cada vez que en este gráfico de ASR, con datos de Refinitiv, DataStream nos dice que la Fed cada vez que ha pivotado ha llevado a una crisis financiera. Ojo, porque fíjense que cada vez, desde 1970, que está el pivote, viene la crisis en los mercados, es decir, vienen las caídas, frente a lo que ahora se estima de, bueno, cuando pivote va a ser un festival, sí, un festival rojo de los buenos, y rojo precisamente de caídas. Miren el movimiento, ahora se está a la espera del pivote. Incluso en el movimiento de entrada al coronavirus ya se veía la entrada a una recesión que luego estuvo marcada por el coronavirus. Pero lo que percibe este gráfico es que no veamos las noticias positivas donde no las hay. Y no las hay porque siempre que ha pivotado ha ido hacia abajo. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera se está desplomando la M2, la masa monetaria impulsada por la Fed en Estados Unidos, hasta niveles de no existir, para intentar sacar la inflación del mercado norteamericano. Este gráfico nos marca un desplome descomunal de la M2 por parte de la Fed para intentar frenar, tirar del freno de mano. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera los hedge funds están presionando en corto al dólar. Están presionando para salir, para quitar, para lanzar hacia abajo. No lo están consiguiendo del todo, pero igual que el año pasado la presión era alcista, fíjense, todas estas barras, a favor del dólar, el movimiento ya de ir contra el dólar está yendo a un nivel muy elevado. Septiembre del 21, vemos un comportamiento parecido. Ha pasado una época, les decimos todas las mañanas, de dólar fuerte, vamos camino de la época de dólar débil. En este gráfico de Bloomberg se ve perfectamente cómo las apuestas en corto para sacarle del mercado buscan precisamente eso. Y ve un último gráfico que nos marcaría en esta mañana cómo la confianza del consumidor en Estados Unidos nos está marcando un poquito de recuperación dentro de entornos en el que los beneficios de las empresas, el beneficio por acción de las compañías, nos están marcando un punto de recesión o un punto de caída de los beneficios empresariales. 8:53.